Después de superar repetidamente situaciones dolorosas como la frustración de no poder ser madre, la soledad profunda a pesar de vivir rodeada de personas y los prolongados silencios que se vuelven parte de la rutina, descubrí que aún no había experimentado la prueba definitiva, el día en que nuestra empleada, sin mediar palabra, colocó un bebé en mis brazos y huyó, dejándome con la inexplicable pregunta de por qué. Ignoraba entonces que ese abandono no fue casual. La revelación de la identidad del padre de esa niña desencadenó un colapso total en mi vida. Este es el secreto que he guardado celosamente durante años y que ahora, finalmente, necesito compartir. Antes de proseguir con esta historia que cambió mi existencia para siempre, les pido un favor, en los comentarios indíquenos desde dónde nos están escuchando y cuántos hijos tienen. Me gustaría saber quiénes están del otro lado, acompañándome en este relato. Les invito a suscribirse al canal para no perderse ningún contenido, a darle me gusta a este vídeo si les resulta interesante y a compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de reflexionar sobre los giros inesperados de la vida. Ahora, tomen una respiración profunda, porque lo que les voy a contar es algo que escapa a la imaginación. Me llamo Solange y esta historia comienza en un momento en que todo parecía absolutamente perfecto, al menos para los demás. Me casé joven con Jorge, un hombre exitoso y muy respetado por todos, conocido por su amabilidad, su apoyo incondicional y su sonrisa que iluminaba cualquier evento social. Poseíamos una casa enorme, más grande de lo que necesitábamos, autos lujosos que brillaban bajo el sol, vestuario de alta costura y cenas en restaurantes de lujo. Así superficialmente medíamos nuestra felicidad en base a los objetos que el dinero podía comprar. En ese entonces, yo creía que eso era suficiente. ¡Qué ingenua fui! El vacío que crecía entre nosotros no podía ser llenado con regalos ni viajes. Cuando las luces se apagaban y nos quedábamos solos en aquella inmensa casa, el silencio nos golpeaba como una punzada. El silencio de una cuna vacía, a la que nunca acuné, y la ausencia de las risas de niños que nunca llenaron los pasillos de mi hogar me atormentaban. Lo intenté todo, tratamientos de fertilidad agresivos que minaron mi cuerpo y mi espíritu, oraciones susurradas hasta perder la voz, y lágrimas derramadas hasta la extenuación. Mi vientre, como mi corazón, permanecía desoladamente vacío. Jorge, mi esposo, intentaba consolarme diciendo que éramos suficientes el uno para el otro, pero la tristeza que se reflejaba en sus ojos al ver a sus amigos con sus hijos delataba su anhelo. Nuestra vida juntos era como una hermosa película muda, todo lucía perfecto, pero carecía de la esencia que le daría significado. En esa época, decidí contratar a Leticia para que me asistiera con las tareas domésticas. Recuerdo vívidamente el día que llamó a la puerta como si fuera ayer, una joven de unos 20 años, de apariencia tímida, con la mirada clavada en el suelo y una larga cabellera oscura recogida en una simple coleta. Su rostro sin rastro de maquillaje y sus uñas sin esmaltar, revelaban una falta de vanidad. Llevaba una blusa de tela humilde, unos vaqueros descoloridos y zapatillas deportivas ya desgastadas. Me confió que venía de una zona rural, lejos de la ciudad, y que la necesidad de ese empleo era vital para ella. Algo en la profundidad de sus ojos me transmitió una emoción intensa. Quizás fuera la amalgama de fortaleza y vulnerabilidad que emanaba de alguien que, habiendo superado grandes adversidades, aún sentía temor ante las dificultades que podían presentarse. Sin dudarlo y sin solicitar referencias ni profundizar en preguntas, le ofrecí el puesto. Jorge, al enterarse de mi decisión tan rápida, mostró sorpresa, pero no cuestionó mi elección. En realidad, pocas veces ponía en duda mis decisiones relacionadas con el hogar. Era como si ese espacio fuera mi dominio personal, donde podía ejercer un control que por alguna razón, se me escapaba en otros aspectos de mi vida. Leticia empezó a trabajar al día siguiente, llegando antes de que el sol despuntara y retirándose cuando la luz del día ya se desvanecía. Era una empleada dedicada, meticulosa y silenciosa. Realizaba cada tarea con una atención que me dejaba impresionada. A menudo me detenía en el umbral de la puerta para observarla sin que ella se percatara.
Sus movimientos eran suaves y precisos, como si cada objeto que tocaba requiriera una atención meticulosa. A medida que el tiempo transcurría, y tras varios meses de convivencia, me di cuenta de que, paradójicamente, conocía cada vez menos a Leticia. Ella evitaba hablar de su familia. Cuando le pregunté sobre sus padres, solo me respondió que hacía mucho tiempo que no los veía. Al preguntarle por hermanos, negó con la cabeza. No guardaba fotografías ni compartía anécdotas de su infancia, dando la impresión de que su vida se iniciaba en ese mismo lugar, en esa casa, con ese empleo. Un día, durante la hora del almuerzo, empecé a proponerle que se sentara conmigo en la mesa de la cocina. Dado que Jorge, mi esposo, rara vez comía en casa, esos momentos se convirtieron en una intimidad solo para nosotras. Al principio Leticia se mostraba reacia, alegando que no era apropiado, pero insistí tanto que finalmente aceptó. Conversábamos sobre temas cotidianos, el clima, las noticias del día, alguna receta nueva. Gradualmente sentí que esos almuerzos se convertían en la parte del día que más anhelaba, no solo por la compañía, sino por algo más profundo e indefinible. Sentía una extraña sensación, como si una fuerza invisible e incomprensible estuviera colmando un vacío emocional que yo ni siquiera era capaz de identificar. De manera casi automática, empecé a comprarle ropa a Leticia, a preocuparme por si se alimentaba adecuadamente, a preguntarle si necesitaba algo. Jorge, mi esposo, se percató de este cambio y lo mencionó una noche durante la cena. «¿Estás tratando a esa muchacha como si fuera tu hija?», me preguntó. Guardé silencio, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que tenía razón. Sin que yo lo planificara, en algún momento Leticia se había transformado en algo más que una simple empleada. Se había convertido en la hija que nunca tuve, la persona que despertó en mí un instinto maternal que la vida, con sus frustraciones, había mantenido adormecido durante años. Una tarde de intensa lluvia, Leticia me buscó en la biblioteca, donde solía refugiarme en la lectura. Entró lentamente, como si temiera perturbar algo importante. Sus ojos estaban enrojecidos y sus manos nerviosas arrugaban el dobladillo de su blusa. Le pregunté qué sucedía, temiendo que hubiera recibido alguna mala noticia. Se sentó a mi lado en el sofá, respiró profundamente y me dijo que necesitaba contarme algo. En ese instante, cuando las palabras «estoy embarazada» escaparon de sus labios temblorosos, ahogadas por un llanto que se esforzaba por no desbordarse, el mundo pareció detenerse. Ella, con la voz entrecortada y la mirada baja, balbuceó que comprendía si yo deseaba que se marchara, que no pretendía causarme problemas, que buscarían una solución. La avalancha de emociones que me embargó en ese momento es difícil de describir, fue como si algo profundo y dormido en mi interior despertara de golpe. Tomé sus manos, sintiendo la fragilidad de sus dedos en las mías, y le aseguré que todo saldría bien, que no estaba sola, que la acompañaría en cada instante de ese nuevo camino. Al preguntarle por el padre del bebé, sus ojos se desviaron, y solo murmuró que él no era parte de la ecuación. En ese momento no insistí, pues lo primordial era la nueva vida que crecía dentro de ella, una vida que de alguna manera se integraba a mi propia historia como una segunda oportunidad, una oportunidad para ser madre, para cuidar, para amar a alguien desde su primer aliento. Recuerdo haber dormido esa noche con una extraña sensación de paz y un propósito renovado, como si, por fin, todo encajara. Ignoraba por completo que ese embarazo albergaba un secreto que transformaría por completo mi existencia. Jorge lo ocultaba tras el velo de sus frecuentes y misteriosas ausencias, mientras que Leticia, la empleada, lo portaba consigo en su vientre junto con el bebé que se desarrollaba día tras día. Tras confesarme Leticia su estado, una transformación interna se apoderó de mí. Era como si una puerta sellada durante años, finalmente se abriera, dejando entrar una luz que desconocía por completo. El vientre de Leticia crecía lentamente y con él, mi dedicación. Preparé la habitación de invitados, la más cercana a la mía, para ella, adquirí sábanas nuevas, cortinas claras y una lámpara que emitía una luz suave para las noches. Jorge observaba mis acciones con una mirada que no lograba descifrar.
Una noche, mientras organizaba la ropa de bebé que había comprado, él entró en la habitación y se detuvo en el umbral. «¿No crees que estás exagerando, Solange? Solo es la empleada, no es de la familia». Sus palabras resonaron en mí como golpes secos. Pero actué como si la situación no me afectara. Simplemente le dije a Jorge que Leticia estaba sola, que necesitaba ayuda, y que era lo menos que podíamos hacer por ella. En mi interior, deseaba con todas mis fuerzas gritarle que esa joven y el bebé que esperaba se habían convertido en el centro de mi universo, en la posibilidad de experimentar algo que siempre me había sido esquivo. Sin embargo, mantuve ese secreto guardado, de la misma manera que había ocultado tantas otras cosas durante nuestro matrimonio. Jorge, indiferente, se encogió de hombros y se alejó, sumergiéndose de nuevo en sus documentos y llamadas de trabajo. ¿Cómo podía ser tan insensible incluso después de tantos años compartidos? Jorge a veces me parecía un completo desconocido, un extraño con el que compartía la cama, las comidas y la misma casa, pero no necesariamente la vida. A pesar de las objeciones de Leticia, reduje sus responsabilidades en la casa. Ella insistía en que podía seguir trabajando sin problemas, que el embarazo no era una enfermedad. Yo le sonreía y le aseguraba que necesitaba descansar, que el bebé requería tranquilidad. En el fondo deseaba protegerla y cuidarla como si fuera mi propia hija, a la espera de un nieto. Le programaba las citas médicas y la acompañaba, tomándole la mano durante los exámenes. Fue en una de esas visitas cuando supimos que esperaban una niña. Aún recuerdo la tímida sonrisa de Leticia, y sus manos acariciando suavemente su vientre, que ya se notaba bajo el sencillo vestido. Los meses transcurrieron y yo me encargué de preparar todo para la llegada del bebé, instalé una cuna en la habitación de Leticia, compré pañales, biberones y ropa en tonos pastel. Cada vez que encontraba algo especialmente lindo en las tiendas, no podía evitar comprarlo. Jorge comenzó a quejarse de los gastos, alegando que estaba perdiendo el control. En una discusión acalorada, me reprochó que estaba intentando comprar algo que el dinero no podía conseguir, es solo el bebé de una empleada, Solange. No es tu hijo, ¿cuándo vas a aceptarlo? Sus palabras me hirieron profundamente, pero no lograron alterar mis sentimientos. Continué con los preparativos para la llegada de la niña. Ahora, con la mayor cautela posible, Leticia parecía desconcertada por mis constantes muestras de atención. La descubría mirándome fijamente en ocasiones, con una expresión indescifrable, como si quisiera comunicarme algo de suma importancia pero se sintiera incapaz de articularlo. Le pregunté repetidamente si se sentía bien, si necesitaba desahogarse o hablar sobre algo que la atormentara. Ella invariablemente apartaba la mirada y se justificaba diciendo que solo era cansancio, algo completamente natural en su estado de gestación. Le creí, o tal vez preferí autoengañarme. Es asombroso cómo a veces el corazón se niega a aceptar la información que la mente ya ha procesado. En el fondo creo que intuía que algo no estaba bien, que existía un secreto entre nosotros, pero estaba tan obsesionada con la llegada de ese bebé, con la posibilidad de experimentar la maternidad, un anhelo que me había sido negado, que deliberadamente ignoré cualquier indicio de preocupación. Por las noches, cuando todos en la casa dormían, solía dirigirme silenciosamente a la habitación de Leticia, únicamente para escuchar su respiración, para asegurarme de que todo estuviera en orden. En ocasiones me quedaba parada en el umbral, soñando despierta con el futuro, imaginando cómo sería la llegada del bebé. Las noches se llenaban de llantos, de tomas de leche, de los constantes cambios de pañales del bebé. A veces, sumida en la rutina, me sorprendía imaginando que era mi propia hija, o incluso mi nieta o nieto, la que esperaba ese cuidado. Era una fantasía agridulce porque me recordaba todo lo que nunca había experimentado. En el 7º mes de embarazo, Leticia se volvió más silenciosa y distante. Encontraba a menudo a Leticia sollozando sola en el jardín, sentada en el banco bajo el árbol de jabuticaba. Al preguntarle qué le ocurría, se enjugaba rápidamente las lágrimas y atribuía su tristeza a las hormonas. Las mujeres nos ponemos así cuando estamos embarazadas, ¿verdad?,
señora Solange, decía, y esbozaba una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Paralelamente comencé a notar un comportamiento extraño en Jorge. El que solía llegar tarde del trabajo, ahora aparecía en casa a horas inesperadas. Justificaba su presencia en casa con la preocupación que sentía por mí y mi excesiva dedicación al embarazo de Leticia, pero había algo en su mirada que me generaba una profunda inquietud. Una tarde, al entrar en la cocina, me topé con Jorge y Leticia conversando. En cuanto me vieron, ambos interrumpieron abruptamente su charla. Jorge se apresuró a decir que solo le estaba preguntando a Leticia si necesitaba algo de la farmacia, ya que él estaba por salir. Leticia asintió rápidamente, validando la explicación con un movimiento de cabeza y reanudando su tarea de lavar los platos. Aunque la situación me pareció un tanto inusual, en ese momento no le di mayor importancia, ya que estaba completamente absorta en los preparativos de la fiesta de bienvenida para el bebé de Leticia, que estaba organizando con gran entusiasmo. Sí, era inusual celebrar una fiesta para el bebé de mi empleada, lo sé. Mis pocas amigas restantes consideraron la idea ridícula. Carmen, una de ellas, llegó incluso a acusarme directamente de perder la cordura y de ser manipulada por Leticia. Tras esa conversación, decidí romper toda relación con Carmen. De hecho, me distancié de casi todas las personas que no comprendían la conexión especial que había establecido con Leticia y su futuro hijo. Era como si el mundo se hubiese dividido en dos grupos, aquellos que aprobaban mi decisión de cuidar de ellos y aquellos que me juzgaban por ello. Y la verdad, no me preocupaban los juicios de nadie. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba participando en algo que realmente importaba. El baby shower fue muy modesto, solo asistieron las empleadas de la casa y algunas vecinas muy cercanas. Leticia, se notaba, no se sentía cómoda siendo el centro de atención, pero sus ojos brillaron de emoción al ver todos los regalos para el bebé. Una vez que las invitadas se marcharon, me abrazó con fuerza, algo que nunca había hecho. Gracias por todo, señora Solans. No sabe cuánto significa esto para mí. Sonreí con lágrimas en los ojos y le respondí que era ella quien me estaba dando un regalo, al traer vida y alegría a nuestra casa. Esa noche, mientras guardaba los regalos en la habitación del bebé, Jorge entró en silencio. Se quedó mirándome por unos minutos antes de hablar. Solo espero que no salgas lastimada con todo esto, Solange. Esa chica tendrá al bebé y seguirá con su vida, ¿y tú qué harás después? Le contesté que el porvenir no me preocupaba, que únicamente deseaba disfrutar el presente. Él, con un gesto de resignación, negó con la cabeza, como si se enfrentara a la tozudez de un niño, y se alejó. 2 semanas después, en la oscuridad de la madrugada, Leticia llamó a la puerta de mi alcoba. Sus manos protegían su vientre abultado y su rostro se contraía por el dolor. Creo que ha llegado el momento, señora Solange, me dijo. Yo, preparada desde hacía tiempo, tomé la maleta que habíamos empacado semanas atrás. Ordené al chofer que nos llevara al hospital. Jorge, ajeno a todo, no se despertó o fingió no hacerlo. Durante el camino tomé la mano de Leticia, sintiendo cada contracción, cada gemido de dolor como si fueran míos. En el hospital, no me permitieron entrar de inmediato a la sala de partos. Permanecí en la sala de espera, caminando nerviosamente de un lado a otro, rezando y suplicando por un desenlace favorable. Cuando finalmente pude verla, Leticia, exhausta, con el cabello pegado a la frente por el sudor, irradiaba una sonrisa. En los brazos de Leticia, Clara, la bebé más preciosa que mis ojos habían contemplado, envuelta en una suave manta de color rosa, abría sus ojitos curiosos y brillantes, como si deseara explorar y conocer cada rincón del mundo. Al sentir a Clara en mis brazos tras la entrega de Leticia, una ola de amor intenso, puro e incondicional me inundó por completo, sobrepasando cualquier sentimiento que hubiera conocido. Contemplando su rostro perfecto en un silencio reverencial, me comprometí a protegerla, asegurándole una vida sin carencias. Ignoraba por completo que esa promesa sería sometida a pruebas que jamás hubiera podido prever.
El domingo por la tarde regresamos del hospital, bajo un cielo completamente despejado, de un azul radiante que parecía celebrar la llegada de Clara. Para recibirla adorné la habitación de Leticia con flores frescas y, previendo la noche, coloqué la cuna a un lado de su cama, permitiéndome alcanzar a la bebé sin necesidad de levantarme. Para mi sorpresa, Jorge se encontraba en casa, algo inusual en un domingo. Normalmente solía excusarse con supuestos compromisos laborales o partidas de golf con sus clientes. Aquel día, sin embargo, se encontraba en el salón, aparentemente absorto en la lectura del periódico, como si anticipara nuestra llegada. Al entrar, se irguió, dirigió una mirada intensa a la pequeña Clara en brazos de Leticia, y se quedó inmóvil, sumido en un silencio absoluto. Percibí algo inusual en su mirada, una combinación de asombro y temor que nunca antes había visto en él. Le pregunté si deseaba tomar a la niña en brazos, pero negó con la cabeza de manera tajante. Alegó que sus manos eran demasiado grandes y podrían lastimarla. Aquella excusa me pareció extraña, pero no insistí. En los días subsecuentes, noté que Jorge evitaba a toda costa estar en la misma habitación que el bebé. Ante el llanto de Clara, se marchaba apresuradamente, como si el sonido le causara una profunda incomodidad. Llegué a preguntarle si todo marchaba bien, si el llanto del bebé le resultaba tan molesto. Me respondió que simplemente estaba cansado, que necesitaba tranquilidad después del trabajo, pero sentía que había algo más, algo que no decía. La presencia de Clara parecía despertar en él un sentimiento de culpa o arrepentimiento que yo no entendía. En cambio, Leticia se transformaba en madre, al principio se mostraba insegura, y buscaba mi aprobación con la mirada cada vez que le daba el pecho o la cambiaba. Yo le enseñaba con paciencia, mostrándole cómo hacer que la bebé eructara, cómo asegurar el pañal y cómo calmarla cuando lloraba sin razón. Era como si le estuviera transmitiendo todo el conocimiento teórico que había acumulado leyendo durante años, un saber que nunca había podido poner en práctica mientras intentaba quedar embarazada. Por las noches, a menudo era yo quien se levantaba al oír el llanto de Clara, para que Leticia descansara. La tomaba en brazos, le cantaba suavemente las canciones de cuna que mi madre me cantaba a mí, y caminaba por la casa a oscuras, sintiendo su cuerpo tibio pegado a mi pecho. En esos momentos me dejaba llevar por la fantasía, imaginando que Clara era mi hija, mi nieta. La casa, antes sumida en un silencio tan profundo que resultaba doloroso, ahora resonaba con la alegría y el bullicio de una nueva vida. Las semanas transcurrían y Clara se desarrollaba, fuerte y saludable. Sus ojitos, que al principio parecían vagos y desenfocados, ahora seguían con curiosidad nuestros movimientos y gestos. La piel, antes delicada y enrojecida, iba adquiriendo un tono dorado similar al de Leticia. Su cabello, fino y claro, crecía diferente del cabello oscuro y denso de su madre. Una mañana, mientras la bañaba, noté algo que me detuvo por un instante. La forma de sus ojos, el contorno de su nariz. Había algo familiar, un rasgo que no reconocía como perteneciente a Leticia. Sacudí la cabeza, intentando borrar esa imagen. Era solo una impresión, de esas que surgen cuando convives estrechamente con alguien, cuando empiezas a encontrar parecidos donde quizás no los hay. Jorge, por su parte, continuaba distante, pero en ocasiones lo sorprendía observando a Clara, como si creyera que nadie lo veía. En silencio, sin hacer ruido, entré en la habitación y lo vi de pie, cerca de la cuna donde dormía la niña. No la tocaba, solo la observaba con una mirada que unía la curiosidad y la tristeza. Al percatarse de mi presencia, salió de la habitación con premura, disculpándose con que buscaba sus gafas. Leticia, por su parte, parecía haber encontrado la calma, más confiada en su rol de madre. Sonreía más, conversaba conmigo durante las comidas, contándome los pequeños avances de Clara. Sin embargo, había algo extraño en su comportamiento, evitaba a toda costa quedarse a solas con Jorge. Si él entraba en una habitación donde estábamos juntas, ella rápidamente inventaba una excusa para marcharse. Al principio no le di mayor importancia, atribuyéndolo a la incomodidad natural que una empleada podría sentir frente a su jefe.
Pero con el tiempo comencé a notar un patrón, una tensión palpable flotaba en el ambiente cada vez que ambos compartían el mismo espacio, un silencio pesado, lleno de palabras no pronunciadas. Una tarde soleada, mientras Leticia, sentada en la terraza, alimentaba a la pequeña Clara, le pregunté con curiosidad y un toque de preocupación, si todo marchaba bien en su relación con Jorge, si él había pronunciado alguna palabra o cometido alguna acción que la hubiera afectado negativamente. Ante mi pregunta el rostro de Leticia se descompuso, su tez se tornó blanca, casi translúcida. Automáticamente estrechó a Clara contra su pecho como si la quisiera proteger de algo, y negó con la cabeza, con un gesto de negación. No, señora Solange, todo va bien, respondió, aunque su voz, extrañamente, sonaba hueca y ensayada. Noté que sus palabras no coincidían con la expresión de sus ojos, que parecían esconder algo, una tristeza o un temor que yo, en ese momento, no estaba preparada para descifrar. Los meses siguientes fueron un torrente de felicidad y descubrimientos. Clara, en su desarrollo, aprendió a sonreír, luego a sentarse y después a gatear. Cada nuevo logro era motivo de celebración, un pequeño milagro que llenaba la casa de alegría y vitalidad. Para mí, cada uno de esos avances era realmente un milagro, un soplo de vida después de tantos años de silencio y ausencia de niños en la casa. Ahora, la casa se llenaba de risas, llantos y juguetes desparramados por todas partes. Leticia gradualmente comenzó a realizar algunas tareas ligeras en la casa, pero yo insistía en que su principal tarea era cuidar a Clara. De hecho, la pequeña Clara se convirtió en la prioridad de todos nosotros, e incluso Jorge parecía menos distante y más involucrado en la dinámica familiar. Una noche, sigilosamente, me adentré en la habitación de Clara. La escena que encontré me paralizó. Jorge, sentado junto a la cuna, le contaba un cuento. Me detuve en el umbral, absorta, sin atreverme a interrumpir la intimidad de aquel instante. Él no se percató de mi presencia. Su voz, suave y casi un susurro, se elevaba mientras sostenía uno de los libros ilustrados que yo misma había elegido para Clara. La pequeña, con casi 1 año de edad, escuchaba atenta, con la mirada fija en él y sus manitas golpeando rítmicamente los barrotes de la cuna. Al finalizar la historia, Jorge permaneció en silencio, pensativo. Luego, en un tono tan sutil que apenas pude discernir sus palabras, murmuró: «Eres tan hermosa como tu madre». Con el corazón oprimido, me retiré lentamente en silencio. Una premonición sombría se apoderó de mí, sentía que algo no estaba bien, aunque aún no lograba identificar la naturaleza exacta de esa sensación, o quizás me negaba a hacerlo. El primer cumpleaños de Clara fue una celebración sencilla. Estuvimos solo nosotros 3, Leticia, y unas pocas empleadas de la casa que sentían un gran cariño por la niña. Jorge justificó su ausencia por una supuesta reunión de trabajo. No me sorprendió, solía inventar excusas para eludir los momentos importantes. Lo que más me impactó fue descubrir a Jorge, horas después de la celebración, completamente solo en su despacho. Estaba sentado en su sillón de cuero, la luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro sombrío, y sostenía un vaso de whisky a medio beber en la mano. Su mirada estaba fija en una fotografía antigua que descansaba sobre la mesa. Al acercarme noté que con un movimiento rápido guardó la foto en el cajón del escritorio. Le pregunté si todo estaba bien, si necesitaba algo. Después de un largo silencio y un profundo trago de whisky, respondió que sí, que solo era el cansancio acumulado por el trabajo. Siempre la misma respuesta, siempre la excusa del trabajo, siempre el cansancio. Las justificaciones de Jorge para mantener la distancia emocional ya no lograban convencerme, y esto llevaba ocurriendo bastante tiempo. La noche anterior, recostada a su lado en la cama, me pregunté qué porcentaje de nuestra vida era auténtico y cuánto era simplemente una fachada. Sin embargo, mis reflexiones fueron interrumpidas por el llanto de Clara, nuestra hija. Me levanté como tantas otras noches, para atenderla y ayudarla a tranquilizarse. Poco después del cumpleaños de Clara, comencé a percibir cambios en Leticia, mi otra hija. La notaba más silenciosa, más ensimismada en sus pensamientos.
En varias ocasiones, la encontré observando el exterior por la ventana, con una expresión ausente y distante, como si estuviera elaborando un plan en su mente. Cada vez que le preguntaba a Clara si se encontraba bien, ella esbozaba una sonrisa y me aseguraba que sí, que no debía preocuparme, que eran simples inquietudes de madre. Una mañana, mientras desayunábamos café en la cocina, me formuló una pregunta inesperada, casi sin venir a cuento. ¿Me odiaría usted, señora Solán, si hiciera algo malo? Aquella pregunta me tomó por sorpresa. Le respondí que no, que todos nos equivocamos, que lo verdaderamente importante era tener buenas intenciones. Clara asintió visiblemente pensativa, y nunca más volvió a mencionar el tema. Días después, la vi empacando algunas prendas de Clara en una maleta pequeña. Le pregunté si planeaba un viaje. Ella, sin sostenerme la mirada, me contestó que solo estaba organizando la ropa que ya no le servía a Clara para donarla. Le creí, o fingí creerla. Una parte de mí presentía algo, pero me negaba a enfrentarlo. Era mucho más sencillo continuar con la rutina que habíamos creado, con la felicidad que sentía al cuidar de Clara. Y para colmo, Jorge seguía comportándose de manera extraña. A veces al regresar a casa, Jorge traía regalos para Clara, juguetes costosos y ropa de diseñador. Sin embargo, en lugar de dárselos directamente a Leticia, me los entregaba a mí, argumentando que yo pasaba más tiempo con la niña y podía encargarse de eso. Yo, sin dudar de sus razones, aceptaba la situación. Una noche me desperté sobresaltada por el murmullo de voces. Eran Jorge y Leticia hablando en el jardín. Me acerqué sigilosamente a la ventana, esforzándome por escuchar su conversación. Sus voces eran bajas y cargadas de tensión. Solo pude distinguir fragmentos. ¿Lo prometiste, Jorge? No puedo más. Ella se merece saberlo. Y luego la voz firme de Leticia, respondiendo con un rotundo nunca. Entendido. Nunca. Volví a la cama, perturbada por lo escuchado, pero incapaz de confrontarlos. Fuera cual fuera el secreto que compartían, no me sentía con la fortaleza para enfrentarlo. A la mañana siguiente, Leticia actuó como si nada hubiera sucedido. Se mostró más afectuosa con Clara y más atenta conmigo, incluso preparándome mi desayuno favorito y preguntándome si quería que me lavara el pelo, como hacíamos en ocasiones. La excesiva amabilidad de Leticia, que se manifestaba con atenciones inusuales, me generó una profunda inquietud, una sensación de que algo no estaba bien, algo muy grave. A pesar de ello, y como tantas veces en el pasado, preferí el silencio y la cómoda ignorancia, una decisión que me atormentaría amargamente en las semanas siguientes. Fue un miércoles por la mañana, un día que nunca olvidaré. El cielo, gris y plomizo, parecía presagiar la tragedia que se avecinaba. Me desperté con el llanto desconsolado de Clara, algo inusual a esa hora, ya que Leticia siempre se levantaba primero para atenderla. Me puse la bata con rapidez y me dirigí a la habitación de la niña, donde la encontré en su cuna, con la cara roja de tanto llorar y sus pequeñas manos aferradas a los barrotes, como si pidiera auxilio. Entonces, al abrir la puerta, descubrí la ausencia de Leticia y, con ella, un vacío inmenso, un hueco que Clara y yo intentaríamos llenar, pero que jamás se completaría, un vacío que, irónicamente, marcaría el inicio de una nueva etapa en mi vida. Una etapa llena de amor, secretos y una verdad que jamás habría podido prever. Desesperada, miré a Leticia por toda la casa, pero no la encontré. Tomé a Clara en mis brazos para consolarla y comencé una exhaustiva búsqueda. Grité el nombre de Leticia una y otra vez, revisando cada habitación, cada rincón, cada armario. Fue en ese momento, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, cuando noté que la puerta principal estaba abierta de par en par. En la encimera de la cocina, descubrí un biberón lleno y listo para ser usado, junto a un paquete de pañales nuevos, perfectamente ordenados, como si alguien hubiera anticipado las necesidades de Clara en la mañana. Le di el biberón a Clara, quien lo vació con voraz apetito, y reanudé mi frenética búsqueda. Regresé al dormitorio de Leticia, esperando encontrar alguna pista.
La cama estaba impecablemente hecha, como si nunca se hubiera usado. Los cajones de la cómoda estaban semiabiertos, con algunas prendas aún dentro y otras evidentemente desaparecidas. Sobre la mesita de noche hallé un portarretratos con una foto de Clara, boca abajo. Al levantarla observé que el cristal estaba manchado como si gotas, lágrimas, hubieran empañado la imagen. La verdad cayó sobre mí como un rayo. Lo comprendí todo. Leticia se había ido, desapareciendo en la oscuridad de la noche, como un ladrón huyendo con la culpa de sus actos. Pero a diferencia de un ladrón, Leticia había dejado atrás su posesión más preciada, su hija Clara. Una repentina y devastadora comprensión me golpeó, porque una madre abandonaría a su propia hija, qué desesperación la habría empujado a dejar atrás una parte de sí misma. Contemplé a Clara, ahora tranquila en mis brazos después de amamantarla, sus pequeños ojos casi cerrados por el sueño. En ese instante, en un silencio solemne, le hice una promesa: nunca estaría sola, nunca. Cuando Jorge regresó del trabajo esa noche, le informé sobre lo sucedido, y su reacción me dejó perpleja. No hubo sorpresa en su mirada, solo una profunda y triste resignación. Seguramente encontró una oferta mejor en otro hogar, dijo sentándose pesadamente en el sillón de su despacho. Esa es la naturaleza de estas chicas, se van donde les ofrecen más dinero. La frialdad de sus palabras hizo que la sangre me hirviera. ¿Cómo podía reducir eso a una simple transacción monetaria? Una madre, la propia madre de la niña, había abandonado a su hija, una criatura de poco más de 1 año de edad. No era una situación comparable a un simple cambio de empleo, una mudanza. No, esto no era normal. Era algo inaceptable, completamente fuera de lugar. Esto no tiene sentido, Jorge. Ella nunca, bajo ninguna circunstancia, abandonaría a Clara por dinero. Debe haber sucedido algo terrible, algo verdaderamente grave. Tenemos que encontrarla, tenemos que saber qué pasó. Debemos avisar a la policía de inmediato. Él me miró entonces con una expresión que jamás podría borrar de mi memoria, una mezcla dolorosa de pena y culpa en sus ojos. Déjalo así, Olange. Es mejor que no hagamos nada. ¿Mejor para quién, Jorge?, inquirí con la voz temblorosa. Mejor para Clara, para una niña que crecerá sin su madre. Levanté la voz, algo sumamente inusual en nuestra relación. Jorge suspiró profundamente, llevando su mano al rostro en un gesto de cansancio. Quizás se dio cuenta de que no tenía la capacidad, las condiciones, para criar a la niña. Quizá, en un acto de amor extremo y desesperado, decidió dejarla al cuidado de alguien que pudiera ofrecerle una vida mejor. En ese momento me di cuenta de que discutir no serviría de nada. Jorge parecía inamovible en su decisión, decidido a no involucrarse, a no buscar las respuestas que yo tanto anhelaba. A la mañana siguiente, con el corazón en un puño, me dirigí sola a la comisaría, decidida a denunciar la desaparición de Leticia. Expliqué con voz temblorosa los pocos detalles que conocía sobre ella, su nombre, su edad, y la escasa información que había recogido sobre su vida. El agente que me recibió, un hombre de mediana edad con una expresión cansada, pareció escucharme sin prestar mucha atención. Para él, la historia de una empleada doméstica que abandonaba a su hijo y se fugaba era un caso más, uno que se repetía con demasiada frecuencia como para justificar una gran preocupación. Antes de marcharme, con la esperanza de que la buscaran, pregunté si se tomarían en serio mi denuncia. El policía asintió de forma desganada, con los ojos fijos en algún punto distante, y guardó la denuncia en un cajón atestado de expedientes similares. «Haremos lo posible, señora», me respondió con un tono que denotaba indiferencia. Salí de la comisaría con la amarga sensación de que lo posible se traduciría en muy poco esfuerzo. Los días se transformaron en semanas y luego en meses de angustiosa espera. Pegué carteles con la foto de Leticia por toda la ciudad, buscando desesperadamente cualquier pista. Contraté a un detective privado, quien, con el paso del tiempo, tampoco pudo dar con su paradero.
Llamé a hospitales, refugios y albergues, sin obtener ninguna respuesta. Era como si Leticia se hubiese evaporado, desvaneciéndose sin dejar rastro. Mientras tanto, Jorge, mi marido, observaba mis esfuerzos con una indiferencia que se asemejaba al desprecio. A menudo, al regresar a casa tras jornadas extenuantes de búsqueda sin resultados, lo hallaba jugando con Clara en el salón, una escena que me causaba gran extrañeza. El mismo hombre que al principio apenas le prestaba atención a la niña, ahora parecía genuinamente encariñado con ella. Una noche, después de arrullar a Clara, lo enfrenté directamente. ¿Sabes algo sobre la desaparición de Leticia, verdad? Él evitó mi mirada y se concentró en el vaso que sostenía, luego respondió: no seas ridícula, Blanche, porque iba a saberlo yo. Insistí, recordándole la conversación que había escuchado en el jardín y las crecientes tensiones que percibía entre ellos. Negó rotundamente cualquier implicación, con una convicción que casi me hizo dudar de mis propios recuerdos. Estábamos en un callejón sin salida. Una parte de mí anhelaba continuar presionando, obligándolo a confesar la verdad, pero otra parte, quizás la más pragmática y protectora, comprendía que lo crucial en ese momento era Clara, quien necesitaba estabilidad, un hogar y amor. Mientras Jorge y yo debatíamos acaloradamente en su oficina, ella, ajena a nuestras preocupaciones y a la inminente crisis familiar, dormía plácidamente en la habitación contigua. Esa noche, mientras el eco de nuestras voces aún resonaba en mis oídos, tomé una determinación firme: si Leticia no regresaba, Clara, la pequeña que dormía tan cerca, sería mi hija, mi responsabilidad, mi todo. No importaban los juicios de Jorge ni las convenciones sociales, en mi corazón, ella ya era mía, y ahora también lo sería ante el mundo. No hubo un evento específico, una ceremonia que marcara el momento de su adopción. Fue un proceso gradual, casi imperceptible. Al principio, cuando desconocidos me preguntaban sobre la niña que me acompañaba al parque, mi respuesta era titubeante, llena de explicaciones complejas. Pero con el tiempo la respuesta se simplificó y se convirtió en una verdad rotunda: es mi hija. Y en cierto modo, era la pura verdad. La alimentaba, la vestía, la consolaba cuando las pesadillas la atormentaban. Le enseñé sus primeras palabras, sostuve sus manitas mientras daba sus primeros pasos. Estuve presente en cada fiebre, en cada erupción de sus primeros dientes, en cada asombroso descubrimiento. ¿Qué es una madre sino aquella persona que brinda cuidados constantes, protege y ama sin condiciones? Jorge reaccionó a mi decisión con una pasividad que en aquel momento interpreté como desinterés general hacia los asuntos familiares. Hoy, al reflexionar sobre el pasado, comprendo que aquel silencio albergaba algo más, mucho más profundo. Clara crecía fuerte y sana, demostrando ser una niña alegre, curiosa y cariñosa. En ocasiones me sorprendía observándola, buscando similitudes con Leticia, la forma de sus ojos, su facilidad para sonreír, la manera en que inclinaba la cabeza al concentrarse. Sin embargo, había otros rasgos, otros gestos, que no eran heredados de Leticia: la forma en que fruncía el ceño cuando se enfadaba, o la manera en que cruzaba los brazos al negarse a ceder. Eran pequeños detalles que me hacían pensar en su padre desconocido, en el hombre del que Leticia nunca hablaba. A medida que Clara crecía, las preguntas comenzaron a surgir. Primero eran preguntas sencillas: ¿por qué no tengo fotos de cuando era un bebé en tu vientre, mamá? A estas preguntas yo recurría a la invención de historias. Justificó la ausencia de las fotos con el extravío durante una mudanza y la avería de la cámara, pequeñas excusas que aplacaban su curiosidad infantil. Sin embargo, era consciente de que con el tiempo, las preguntas serían más complejas y directas. Sabía que algún día Clara querría saber la verdad sobre su origen, sobre su madre biológica. ¿Qué le diría entonces? ¿Cómo le explicaría que la mujer que le dio a luz simplemente la abandonó, sin ninguna explicación? ¿Cómo hablarle del vacío que Leticia dejó en sus vidas sin causarle a Clara el mismo sufrimiento que ella había sentido? Estas preguntas la atormentaban en las noches de insomnio. No obstante, a la luz del día, cuando veía a Clara jugar en el jardín o absorta en sus dibujos, todas las dudas se desvanecían.
El pasado era pasado, y lo verdaderamente importante era el presente, la vida que construían juntas, el amor que crecía entre ellas día tras día. Un amor que estaba segura ningún secreto ni verdad oculta podría jamás debilitar. Al menos eso era lo que creía con absoluta convicción, arraigada en mi ser. Hasta aquel día cuando, agachada en la oscuridad del armario empolvado, descubrí la caja. Fue entonces cuando mi mundo, mi castillo de certezas meticulosamente construido a lo largo de los años, se vino abajo, derrumbándose en 1000 pedazos frente a mis ojos. El tiempo implacable transcurrió como páginas de un libro viejo, azotadas y dispersadas por el viento. Clara, mi hija, creció rodeada de un amor incondicional, de cuidados constantes y de las historias que yo misma creaba cada noche, antes de que conciliara el sueño. Eran cuentos de princesas valientes, de niñas que, armadas con la bondad, salvaban el mundo, de madres que, movidas por un amor inquebrantable, se lanzaban a cruzar océanos embravecidos para reencontrarse con sus hijas. Tal vez sin ser consciente le estaba contando versiones edulcoradas y románticas de nuestra propia historia, o de la historia que yo anhelaba que fuera la nuestra. Jorge, su padre, mantenía una relación peculiar con Clara. No era un hombre frío, pero tampoco demostraba el afecto que un padre naturalmente siente y exterioriza. Era como si existiera una barrera invisible, una línea invisible que se negaba a cruzar. Sin embargo, nunca le negó nada, siempre se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. En su mirada habitualmente se mezclaban un sentimiento de orgullo y una tristeza que, por más que lo intentara, no lograba descifrar por completo. Recuerdo vívidamente su 7º cumpleaños, cuando Jorge le regaló un piano. A pesar de no haber demostrado un interés previo en la música, Clara se mostró entusiasmada con el regalo. Al preguntarle a Jorge por qué había elegido precisamente un piano, me respondió con sencillez: mi madre tocaba el piano. Pensé que estaría bien que Clara también aprendiera. Fue una de las contadas ocasiones en que Jorge se refirió a su familia y a sus orígenes, pues siempre se había mostrado reservado sobre su pasado y sobre sus padres, quienes habían fallecido antes de que los conociéramos. Aquella pequeña confesión, ese intento de conexión entre su madre y Clara, me conmovió profundamente. Tal vez, reflexioné, estaba aceptando a Clara como parte de la familia, como alguien que perpetuaría su legado. Clara, por su parte, adoraba el piano y, según su profesora, poseía un talento innato, logrando en pocos meses interpretar pequeñas piezas que llenaban la casa de una alegría que hacía mucho no se sentía. La música parecía poseer la magia de desvanecer las tinieblas, de inundar de claridad los oscuros escondites de nuestros secretos. En las noches en que Clara interpretaba sus melodías, hasta Jorge, habitualmente sombrío y consumido por una angustia invisible, mostraba un semblante más sereno y aliviado. Con el paso del tiempo y el crecimiento de Clara, sus preguntas sobre el pasado se tornaban cada vez más concretas y esquivas de responder. Ya no le bastaban las imprecisas explicaciones sobre fotografías extraviadas o cámaras averiadas. Consciente de que debía confesarle la verdad algún día, postergaba ese instante, temiendo que la revelación quebrantara el valioso lazo que habíamos forjado. Por ello persistía en mis medias verdades, en mis omisiones calculadas. Le repetía que era especial, que había llegado a nuestras vidas de una manera singular y que, cuando fuera mayor, comprendería todo. Clara recibía mis palabras con la ingenua confianza que solo los niños prodigan a los adultos que aman, pero yo intuía que esa confianza no era eterna. Con el tiempo, la pequeña Clara, dotada de una aguda curiosidad y una inteligencia brillante, comenzaría a atar cabos, a percibir las contradicciones y a demandar explicaciones. Jorge, siempre presente pero distante, observaba estas indagaciones sin intervenir, sin revelar su versión de los hechos. En ocasiones, Solange, su pareja, le preguntaba con inquietud: ¿no crees que deberíamos ser honestos con ella, al menos contarle algo? Y la respuesta de Jorge era invariable: ella es feliz así, Solange. ¿Por qué arruinar lo que la hace feliz? Una parte de mí concordaba, impulsada por la cobardía y un instinto protector casi animal. Clara era mi hija, no por lazos sanguíneos ni documentos legales, sino por el amor que sentía,
por la conexión profunda que compartíamos, por la vida cotidiana que construíamos juntos. El temor a perderla, a que el afecto mutuo se transformara en dolor o rencor, era más fuerte que mi deber de ser veraz. Así, permanecíamos los tres unidos por lazos invisibles de cariño y secretos, en un delicado juego donde cada uno solo conocía los movimientos que se le permitían. Durante los años de la preadolescencia de Clara, la vida familiar enfrentó nuevos desafíos. Su cuerpo experimentaba cambios notables y su comportamiento se transformaba significativamente. La niña dulce y obediente que solía ser, se metamorfoseaba en una joven inquisitiva y, en ocasiones, rebelde. Aunque los libros sobre educación y desarrollo infantil que yo leía constantemente me aseguraban que esto era completamente normal para su edad, para mí, cada acto de rebeldía, cada portazo, cada respuesta desafiante resonaba como un presagio de conflicto inminente, como si, intuitivamente, Clara percibiera una tensión subyacente, algo no expresado abiertamente en la dinámica familiar. Jorge, por su parte, se mostraba incapaz de manejar estos nuevos comportamientos. Nunca había destacado por su paciencia, y los altibajos emocionales de Clara lo irritaban profundamente. Una noche, tras una acalorada discusión sobre la hora de regreso de una fiesta con sus amigos, perdió el control por completo. Alzó la voz de manera desmesurada, algo que nunca había hecho antes, y profirió unas palabras hirientes que permanecieron suspendidas en el ambiente como afilados cuchillos. Eres igual que tu verdadera madre, rebelde, terca y desagradecida. Clara se quedó petrificada, sus ojos desmesurados y fijos en Jorge. Tu verdadera madre, pero tú no eres mi madre. En su mirada se reflejaba la confusión y el dolor de quien descubre una mentira. Jorge, pálido, pareció caer en cuenta del error, y sin articular palabra, abandonó la habitación, dejándome sola ante el conflicto desatado. Clara, cariño, él no quería decir eso. Está nervioso. Ya sabes cómo se pone tu padre con el estrés del trabajo. Mis palabras vacías e inútiles, retumbaban en mis oídos. Clara, sin responder, subió a su habitación y cerró la puerta, el sonido del cerrojo marcando un punto de inflexión. Por primera vez se encerraba, se distanciaba, erigiendo una barrera física entre nosotras. Sin fuerzas me desplomé en el primer escalón, incapaz de subir y proseguir con explicaciones fútiles. Esa noche, sin duda, significó el inicio de un nuevo capítulo en nuestra relación. Durante los días posteriores al incidente, Clara no volvió a hablar de ello, pero una transformación sutil se había instalado. Notaba en sus ojos una desconfianza latente, un distanciamiento en sus abrazos, como si estuviera constantemente observando, evaluando cada palabra y gesto, buscando indicios de verdad o falsedad. Para intentar reparar esa grieta, me esforcé por ser más atento, colmándola de regalos y dándole más libertad. Quizás, pensaba, si se sentía lo suficientemente amada y segura, las dudas sobre su pasado dejarían de ser tan importantes. Fue en esa época cuando consideré la posibilidad de adoptar legalmente a Clara. Ya tenía 12 años, una edad en la que podía comprender y participar en el proceso. Tal vez sería la ocasión propicia para sincerarnos por completo, revelándole la historia de Leticia, de cómo había entrado y salido de nuestras vidas, dejándonos el regalo más preciado. Jorge, para mi sorpresa, se opuso rotundamente a la idea. Al mencionarle la adopción, se puso tenso, manifestando una agitación inusual en él. ¿Por qué plantear esto ahora? Ya la hemos criado y tratado como a nuestra propia hija en todo sentido. ¿Para qué someterla a tanta burocracia? Insistí, argumentando que sería fundamental para Clara tener esa seguridad legal, esa sensación de pertenencia oficial a nuestra familia. Jorge, sin embargo, se mantuvo firme en su postura. Dijo que no quería abogados ni jueces investigando nuestra vida, haciendo preguntas indiscretas y desenterrando asuntos del pasado. Tuve la clara sospecha de que existía una razón más profunda para esa negativa, algo que iba más allá de la simple incomodidad que genera la burocracia. No obstante, como era habitual, no insistí, evitando así una confrontación que podría revelar verdades que yo misma no estaba segura de querer enfrentar. Esa misma semana,
necesitando documentos antiguos para renovar nuestro seguro de vida, me dirigí al despacho de Jorge. Él se encontraba fuera por un viaje de trabajo y no regresaría hasta dentro de unos días. Su despacho era su territorio sagrado, un lugar al que rara vez se me permitía entrar sin su invitación, pero en ese momento necesitaba esos papeles con urgencia. Tras hurgar en los cajones polvorientos del antiguo escritorio, descubrí una caja de cartón oculta entre carpetas amarillentas y papeles sueltos. La caja, sin ninguna etiqueta ni inscripción visible que sugiriera su contenido, me intrigaba. Sin dudarlo y con la esperanza de hallar los documentos que buscaba, levanté la tapa. En el interior, meticulosamente ordenadas, reposaban cartas. Reconocí la caligrafía de inmediato, era la letra inconfundible de Leticia. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Con las manos temblorosas, tomé la primera carta. Estaba dirigida a Jorge. Comencé a leer. Cada palabra que leía era una puñalada, cada frase una revelación que destruía la realidad que creía conocer. Jorge, el bebé que espero es tuyo. Sé que no quieres comprometer tu vida perfecta con tu esposa, pero ya no puedo seguir fingiendo. No puedo seguir mirando a los ojos a la señora Solange, sabiendo que llevo en mi vientre al hijo de su marido. Sentí que el mundo se desvanecía bajo mis pies. De pronto el aire se densificó volviéndose sofocante, dificultando la respiración. Tomé otra carta, y luego otra más, cada una repitiendo la misma trágica narrativa. Jorge y Leticia, un romance clandestino, un embarazo inesperado, una traición consumada, un abandono brutal. Clara, mi Clara, la hija de Jorge, de mi esposo, del hombre con quien compartí décadas de mi existencia, con quien erigí una familia sobre la base de una monumental falsedad. Las cartas se deslizaron de mis manos, dispersándose como hojas secas sobre el piso de mi oficina. Me desplomé en mi silla paralizada, incapaz de reaccionar, de asimilar la inmensidad de la verdad que se revelaba ante mí. De pronto todo cobró sentido, la distancia emocional de Jorge durante los primeros meses de vida de Clara, su evasión al hablar de una posible adopción legal, la similitud en la forma de fruncir el ceño que compartían. Cada gesto, cada silencio, cada detalle, se unían en un rompecabezas siniestro que me mostraba la magnitud del engaño y la traición que había sufrido. El dolor desgarrador me invadió, no solo al descubrir la infidelidad de Jorge, sino también la traición de Leticia, la joven a la que había amparado como hija, a la que había amado profundamente y a la que había apoyado durante su embarazo, sin jamás sospechar que el padre de su futuro bebé, el hombre a quien yo amaba, dormía plácidamente a mi lado cada noche. Ese día me recluí en el despacho consumida por la lectura y relectura de cada carta, intentando comprender la magnitud de la traición que había sufrido. Las palabras de Leticia, trazadas con su característica letra redonda e infantil, me quemaban los ojos como ácido. En una de ellas, se revelaban los inicios de la infidelidad, encuentros clandestinos en el garaje, aprovechando mis salidas al supermercado, roces sutiles en la cocina y promesas susurradas de Jorge de dejar estéril a su esposa para estar con ella. En otra, ya embarazada, Leticia suplicaba a Jorge que reconociera la paternidad, expresando su temor a criar sola a su hijo sin recursos ni apoyo. Las cartas más recientes eran las que causaban el dolor más punzante, pues en ellas, Leticia había dejado de suplicar amor y reconocimiento. Sus palabras destilaban ira, desesperación y sutiles amenazas. Le contaré todo a tu mujer, Jorge, prosiguió, ella merece saber la clase de hombre con el que vive. Ella debe enterarse de que el bebé al que tanto ama, al que considera su hijo, es en realidad tuyo, producto de tu infidelidad. En una de las últimas cartas de Leticia, fechada tan solo una semana antes de su desaparición, había una frase que me heló la sangre: no puedo seguir viviendo en esta casa, soportando la amabilidad de la señora Solange mientras guardo este secreto. No puedo seguir viéndote fingir ser el marido perfecto, el hombre ejemplar. Cuando sepa lo que me has hecho, me iré, Jorge. Me llevaré a Clara y empezaremos una nueva vida lejos de aquí. Era esta la clave del misterio, la explicación de su desaparición,
¿habría hecho Jorge algo para impedir que Leticia se llevara a Clara, para silenciar la verdad? Un escalofrío me recorrió la espalda. De pronto el hombre con el que había dormido por más de 30 años se había transformado en un desconocido, posiblemente en una amenaza. Con dedos inseguros, tomé las cartas y las volví a guardar en la caja. Necesitaba desesperadamente tiempo para analizar la situación, para decidir cómo afrontar la revelación explosiva que acababa de caer sobre mí. Clara, mi hija, regresaría del colegio en unas horas. Jorge, mi esposo, volvería de su viaje en 2 días. El tiempo, siempre tan limitado, se me echaba encima, exigiendo decisiones que alterarían para siempre el rumbo de mi existencia y la de mi familia. Esa noche observé a Clara con una mirada distinta. Estaba sentada en la mesa de la cocina, absorta en sus tareas escolares, con el ceño fruncido de la misma manera que solía hacerlo Jorge, su padre. Como no me había percatado antes, como no había visto las innegables similitudes entre ellos dos, tal vez porque el corazón se aferra a lo que anhela, porque el amor a veces nos impide ver la verdad, aunque sea dolorosa. O quizás simplemente porque en lo más profundo de mi ser, no quería ver. Clara, dejando a un lado su cuaderno de ejercicios, alzó la mirada y me encontró observándola fijamente. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con preocupación, notando algo extraño en mi rostro. «Tienes una cara rara». Intentando disimular, forcé una sonrisa, tragándome el nudo que la angustia había formado en mi garganta. «Todo está bien, cariño. Solo estoy un poco cansada». Aunque asintió, Clara regresó a su lección no sin antes lanzarme una mirada inquisitiva y desconfiada. Ella siempre había sido excepcionalmente sensible a las alteraciones emocionales, una cualidad, supuse, forjada al crecer en un ambiente donde los secretos eran celosamente custodiados y la verdad a menudo se disfrazaba. Esa noche me excusé con un dolor de cabeza y me retiré a mi habitación más temprano de lo habitual, necesitando desesperadamente estar a solas, ordenar mis pensamientos y decidir cuál sería mi siguiente movimiento. Acostada en la cama que compartí con Jorge durante años, mirando fijamente el techo como buscando respuestas, reviví cada instante de los últimos 12 años, ahora iluminados por una nueva perspectiva. Las miradas furtivas que Jorge y Leticia compartían, que yo inicialmente achacaba a la timidez o a la incomodidad en reuniones sociales, y las inexplicables y repentinas ausencias de mi esposo. Un distanciamiento inicial que luego se transformaba en un acercamiento culposo, todo eso ahora adquiría un significado horrendo y doloroso. Sentí una furia incontrolable, una rabia profunda, casi física, que nunca antes había experimentado, rabia hacia Jorge por su traición, por aprovecharse de la vulnerabilidad de una joven que dependía de nosotros, por negarle a su propia hija el reconocimiento y el afecto que merecía, rabia hacia Leticia, por traicionar mi confianza, por involucrarse con mi marido bajo mi propio techo, pero sobre todo, rabia hacia mí misma por no haber percibido las señales, por haber sido tan ingenua y ciega, por haber criado a la hija de mi marido con otra mujer sin sospechar la verdad que me atormentaba. La mañana siguiente, tras una noche de insomnio, me trajo una claridad que la oscuridad de la noche no había podido ofrecerme. Mientras el aroma del café se expandía en la cocina mientras lo preparaba para Clara, mi mente se centraba en las cartas secretas halladas en el despacho y una decisión cristalizó en mi interior. No iba a confrontar a Jorge de inmediato, no por temor ni falta de valentía, sino pensando en el bienestar de Clara. Ella, en plena adolescencia, una fase de la vida ya de por sí marcada por la inestabilidad y los cambios, no podía soportar la devastación que supondría enterarse de golpe que Jorge, a quien consideraba una figura paterna, en realidad era su padre biológico, que su madre biológica, la empleada que las había abandonado, y que todos, incluyéndome, le habíamos mentido durante toda su vida. Debía protegerla de ese impacto emocional, al menos por el momento. Tenía que planificar cuidadosamente el terreno, encontrar el momento y las palabras adecuadas para revelarle la verdad, pero también necesitaba respuestas. ¿Qué le había ocurrido realmente a Leticia, su madre biológica, por qué la había abandonado cuando la carta sugería que tenía la intención de llevársela consigo?
Jorge debía saber algo sobre su paradero, sospechaba que estaba involucrado en su desaparición. Estas interrogantes, como un martillo constante, resonaban en mi cabeza mientras, con una sonrisa forzada, me dirigía a Clara. Le deseé a mi hijo un buen día en la escuela, manteniendo una fachada de normalidad, a pesar de sentir que mi mundo se desmoronaba. Resolví que en cuanto Jorge regresara, lo observaría minuciosamente, analizando sus gestos, sus reacciones, buscando pistas y evidencias. No podía simplemente confrontarlo basándome en las cartas, él lo negaría, idearía excusas. Necesitaba pruebas más contundentes, algo que lo obligara a confesar la verdad completa. Con esa firme determinación, pasé los 2 días siguientes revisando la casa, aprovechando la ausencia de Clara en la escuela. Registré a fondo el despacho de Jorge, examinando cada cajón, cada armario, cada posible escondite. Si bien no encontré más cartas, sí descubrí algo igualmente significativo, una libreta bancaria a nombre de Leticia, con ingresos mensuales que habían comenzado incluso antes de su embarazo y continuado durante un tiempo después de su desaparición, incluyendo un último ingreso que databa casi un año después de que ella nos abandonara. Jorge continuaba enviando dinero a Leticia, incluso después de que se había ido, o tal vez se trataba de algo más turbio como un chantaje. El cuaderno no arrojaba ninguna luz sobre el asunto, solo generaba más dudas. Un viernes por la noche Jorge regresó a casa, agotado por el viaje pero aparentemente de buen humor. Trajo regalos para Clara y para mí, incluyendo un vestido elegante que no se ajustaba en absoluto a mi estilo. Durante la cena, lo observé atentamente analizando cada uno de sus movimientos y cada palabra que pronunciaba, como si pudiera desentrañar la verdad solo con mi mirada penetrante. Se percató de mi comportamiento después de que Clara se retiró a su habitación. Me preguntó directamente: ¿ha ocurrido algo, Solange? Te noto extraña. Me esforcé por mantener la calma, aunque mi corazón latía con tanta fuerza que temía que él pudiera oírlo. Solo estoy cansada, respondí, y preocupada por Clara. Está haciendo muchas preguntas sobre el pasado, sobre sus orígenes. Noté un tic en la mandíbula de Jorge, una señal de tensión que me era familiar después de tantos años de matrimonio. Disimuló su incomodidad tomando un sorbo de vino. Tiene la edad en que la curiosidad es natural. Asentí observando fijamente a Jorge. ¿Y qué le diremos, Jorge? ¿Qué nivel de verdad consideras apropiado para ella? La pregunta captó su atención, y me miró con mayor atención. En sus ojos vi desconfianza, pero también confusión. No sabía cuánto sabía yo. La misma versión de siempre, Solange, que su madre biológica no podía cuidarla y nos la confió. Es lo más cercano a la verdad, sin ahondar en detalles que solo la lastimarían. Asentí con la cabeza. Luego me puse de pie, me dirigí a la estantería del salón y regresé con la caja de cartas. La coloqué sobre la mesa entre nosotros, como una bomba a punto de explotar. Jorge palideció de manera visible. Las cartas de Leticia, dijo con un hilo de voz. Las encontré en tu despacho. Lo sé todo, Jorge. Sé que Clara es tu hija. Sé de tu traición. Lo que aún no sé es qué le sucedió a Leticia. ¿Dónde está realmente? ¿Qué le hiciste, Jorge? El silencio que se produjo después era espeso, casi tangible. Jorge observaba la caja con la misma cautela que si albergara una víbora mortal. Con la voz temblorosa, como si cada sílaba fuera un peso insoportable, habló después de un largo silencio. Sí, admitió Clara, su rostro reflejando la angustia. Es mi hija biológica. Sí, te engañé con Leticia. Fue un error terrible del que me arrepiento diariamente, pero nunca la dañé, Solange. Ella se marchó por decisión propia. Yo solo le proporcioné los medios. Le di dinero para que comenzara una nueva vida lejos, a cambio de su silencio, a cambio de dejar a Clara con nosotros. En última instancia, eso era lo que ella deseaba. Solo me percaté de que estaba llorando cuando sentí las lágrimas humedeciendo mis manos entrelazadas sobre la mesa.
No era tristeza ni dolor, sino pura furia. Todos estos años, Jorge, todos estos años viviendo una mentira, criando a tu hija sin saberlo y nunca tuviste la decencia, la valentía, de decirme la verdad. Jorge permaneció en silencio por un momento, luego respondió, y en su voz se notaba algo nuevo. Sin sentir remordimiento ni vergüenza, experimenté una especie de alivio resignado, como si finalmente me liberara de una máscara que me resultaba agotadoramente pesada de portar. ¿La amas, Solange? ¿De verdad la quieres? ¿Quieres a Clara como si fuera tu propia hija, quizás incluso más de lo que yo, Jorge, fui capaz de quererte alguna vez? Creí que la verdad, revelada, solo destruiría esa relación, solo nos causaría un sufrimiento inmenso a todos. Incapaz de permanecer sentada frente a él, me levanté de inmediato. ¿Qué haremos ahora, Jorge? ¿Qué le diremos a Clara? Suspiré profundamente y exhausta, me pasé la mano por la cara. Esa es tu decisión, Solange, siempre lo ha sido. Esa noche no pude dormir. Como podría haberlo hecho, mi mundo se había vuelto del revés, completamente trastornado. Todas mis seguridades y certezas se habían desmoronado como castillos de arena barridos por la fuerza de la marea. Me refugié en la habitación de invitados, incapaz de compartir la cama con Jorge después de todo lo que había descubierto. Sentada junto a la ventana, observé cómo el cielo oscuro daba paso al amanecer, cómo las estrellas, una por una, se desvanecían, y cómo el sol, tímidamente, asomaba por el horizonte. La claridad del amanecer, en vez de disipar la niebla de mis pensamientos confusos, solo sirvió para acentuar la amarga realidad que ahora me obligaba a encarar. Escuché a Jorge moverse en la casa, el eco de sus pasos resonando con pesadez en el pasillo, seguido del inconfundible sonido de las llaves del coche al salir. No intercambiamos ni una sola palabra. ¿Qué más podíamos decir? Años de matrimonio, reducidos a un revoltijo de mentiras y traiciones. El hombre que creía conocer, se había transformado en un completo extraño, capaz de seducir a una joven ingenua bajo nuestro mismo techo, negando a su propia hija el derecho a su nombre, a su reconocimiento. ¿Y yo qué papel jugué en esta farsa sino el de una ingenua y cómplice, tan desesperada por sentirme madre, debido a las circunstancias, que me negué a ver las claras señales de alarma? Las lágrimas amargas y silenciosas comenzaron a rodar por mis mejillas. Lloré no solo por la traición de Jorge, sino también por la inocencia de Clara, quien, al confiar en mí, inevitablemente vería esa confianza destrozada por la mentira que había perpetuado, aunque sin intención. Lloré también por Leticia, la joven que buscaba trabajo en nuestra casa y se marchó con las marcas invisibles de una relación desigual, con promesas incumplidas. Me preguntaba dónde estaría ahora, si realmente había aceptado el dinero de Jorge y se había ido voluntariamente, dejando a su hija atrás. O si habría secretos aún más oscuros en esta historia, que Jorge no había revelado ni siquiera al ser confrontado. Cuando Clara despertó, le dediqué una sonrisa y le preparé el desayuno como de costumbre. Ella percibió mis ojos hinchados y la tensión en mis gestos. ¿Habéis discutido? Tu padre no está en casa. Tragando saliva al oírla llamar padre a Jorge, un término que utilizaba con naturalidad, sin saber lo literal que era, respondí, hemos tenido una discusión, sí, pero no debes preocuparte por eso. Clara, con sus jóvenes 12 años, me dirigió una mirada de desconfianza, diferente a la mirada inocente de la niña que solía aceptar cualquier explicación. Noté cómo observaba, analizaba y llegaba a sus propias conclusiones. No me creo que no sea nada, me dijo, lleváis días raros. Tiene que ver conmigo. ¿He hecho algo mal? La pregunta, cargada de angustia, me rompió el corazón. Como muchos niños, Clara, ante las tensiones familiares, asumía la culpa. Le respondí con voz suave y sincera, no, cariño, no has hecho nada malo. Son problemas de adultos, cosas del pasado que tenemos que resolver. Algún día te lo contaré todo, te lo prometo, pero hoy no. Aunque pareció dudar, aceptó mi promesa, aunque sin estar completamente convencida. Terminó su café en silencio, tomó su mochila y se despidió con un breve beso antes de ir al colegio.
Me quedé sola en la cocina, con la taza de café frío en las manos. Algún día te lo contaré todo, repetí para mis adentros, pero ¿cuándo sería ese día, y cómo sería esa conversación? ¿Qué frases emplearía para confesarle que cada instante de su existencia había sido una construcción ficticia? ¿Cómo lograría que comprendiera que, a pesar de la falsedad que lo envolvía todo, el cariño que sentía por ella era lo único genuino en mi mundo? Esas preguntas me martirizaban mientras caminaba sin rumbo por la deshabitada casa, acariciando objetos que antes eran parte de mi día a día y ahora parecían reliquias de una vida que no era la mía. Las fotografías colgadas en la pared, donde aparecíamos Jorge, Clara y yo compartiendo momentos felices, ahora me recordaban escenas de una representación teatral, con actores interpretando los roles de una familia que en realidad nunca existió. En una de ellas, tomada en el 7º cumpleaños de Clara, Jorge la abrazaba con una sonrisa radiante encarnando la imagen de padre e hija, ignorando que su vínculo era solo una ilusión. La crueldad de esa ironía me hería profundamente. Al final de la tarde Jorge regresó. Su aspecto era demacrado como si el peso de la verdad revelada se hubiera manifestado visiblemente en su cuerpo. Se sentó en el salón y me pidió que me uniera a él. Su voz, antes marcada por la defensiva y ilusión, había cambiado, ahora se percibía una resignación profunda, casi solemne. Solange, he reflexionado durante todo el día sobre nuestra situación, sobre Clara, sobre qué rumbo tomar. No pretendo justificar mis actos. No existe excusa válida para traicionar la confianza de alguien que nos aprecia, ni para aprovecharme de la vulnerabilidad de Leticia. Solo quiero que sepas que siento un profundo pesar, no por las consecuencias, sino por el camino que tomé. Clara es lo mejor que me ha sucedido, aunque no haya sabido ser el padre que se merece. Me arrepiento de las mentiras, del sufrimiento infligido. Sus palabras parecían preparadas, como si hubiese ensayado ese discurso durante horas. Tal vez su arrepentimiento fuera genuino, o tal vez no. Después de tantas mentiras, ¿cómo podía saberlo realmente? Lo crucial ahora, prosiguió, es que haremos de aquí en adelante. Clara merece saber la verdad, pero debemos planificar cuidadosamente cómo comunicársela. A pesar de su juventud, está atravesando una etapa complicada, llena de transformaciones. Toda la ira que había reprimido durante la conversación estalló finalmente. Ahora te preocupas por sus emociones, ahora la consideras tu hija. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando le negaste tu apellido, tu reconocimiento como padre, cuando la dejaste crecer creyendo una mentira? Jorge permaneció en silencio ante mi arrebato, absorto en cada palabra como un penitente ante su castigo. Cuando finalmente habló, su voz se quiebró. Solange, tienes razón en todo. Fui un cobarde, un hombre débil que huyó de sus responsabilidades, que eligió la mentira como salida fácil. Si pudiera volver el tiempo atrás, pero no puedes, lo interrumpí, ninguno de nosotros puede. Ahora debemos enfrentar las consecuencias de tus acciones, de nuestros silencios. Esa conversación no aclaró nada, solo confirmó que nada volvería a ser igual. Durante los días que siguieron al descubrimiento, Jorge y yo nos encontramos atrapados en una tensa y precaria tregua. Aunque compartíamos la misma casa, las mismas comidas y manteníamos una fachada de normalidad para quienes nos veían, una conexión esencial entre nosotros se había fracturado. Por las noches, en la soledad de nuestras habitaciones separadas, cada uno luchaba contra sus propios tormentos internos. Yo en particular me debatía entre una ira incontrolable y una profunda tristeza por la pérdida, no solo de la confianza en el hombre con el que me había casado, sino también de la imagen que tenía de mí misma. Me atormentaban las preguntas, ¿cómo fui tan ingenua? ¿Cómo no me percaté de la verdad que se manifestaba tan claramente? La culpa me consumía en la misma medida que la rabia. Una semana después de enterarme de todo, el domingo por la mañana, mientras Clara, nuestra hija, no tenía escuela y Jorge se encontraba en el balcón leyendo el periódico, como era su costumbre en los fines de semana, tomé una decisión definitiva. Los convoqué a ambos al salón, sintiendo mi corazón latir con tanta fuerza que temía no poder articular palabra, pero comprendía que el momento crucial había llegado.
Ya no podíamos continuar con esta farsa, soportando la silenciosa tensión que Clara, sin duda, sentía, aunque desconociera su causa. Clara, mi amor, Jorge y yo necesitamos hablar contigo sobre algo fundamental, algo que debió haber sido revelado hace mucho. Ella nos observó alternativamente con los ojos muy abiertos, presa de la inquietud. ¿Se van a separar? ¿Es eso lo que pasa? La pregunta, tan directa y característica de su forma de ser, me tomó desprevenida. No, no es solo eso, Clara, es algo más complicado. Miré a Jorge aguardando que tomara la palabra, que finalmente se responsabilizara. Parecía paralizado, incapaz de articular palabra. Me acerqué a Clara, tomando sus manos entre las mías. ¿Recuerdas cuando me preguntabas por tu madre biológica, porque no teníamos fotos de cuando eras bebé? Ella asintió, visiblemente nerviosa. Te lo voy a contar todo ahora. Te prometí la verdad completa. Y comencé con palabras sencillas, directas, apropiadas para su edad, pero sin adornar la realidad. Le expliqué a Clara sobre Leticia, contándole cómo había llegado a trabajar a nuestra casa y mencionando su embarazo. Inicialmente omití la infidelidad de Jorge, limitándome a informarle que Leticia era su madre biológica y que la había abandonado, dejándola a nuestro cargo. Clara me escuchó en silencio con una expresión facial inexpresiva, como si intentara ocultar sus emociones. Al concluir esa parte, volví la mirada hacia Jorge. Ahora era su turno de hablar. Él respiró profundamente, preparándose, tal vez, para enfrentar una situación difícil. Clara, dijo finalmente, casi susurrando, hay algo más que debes saber. Yo soy tu padre biológico. Aquellas palabras impactaron como si fueran lanzadas al vacío, rompiendo el silencio en la habitación. Observé cómo el rostro de Clara cambiaba gradualmente, mientras asimilaba el significado completo de aquella revelación. Sus ojos se movieron entre mí y Jorge, buscando confirmación, o negación, cualquier cosa que hiciera aquella verdad menos dolorosa. Sin embargo, no había forma de atenuar el impacto. La verdad, celosamente guardada durante tanto tiempo, ahora se manifestaba en toda su crudeza. A continuación, una avalancha de sentimientos me invadió, una experiencia que permanecerá grabada en mi memoria, preguntas desgarradoras entremezcladas con lágrimas, acusaciones directas y el dolor palpable de una niña que descubría cómo su existencia entera se había fundamentado en una serie de falsedades. En ese instante, mientras luchaba por abrazar a Clara, quien me rechazaba con fuerza, comprendí que la realidad jamás volvería a ser la misma. El precario castillo de cartas que habíamos edificado durante 12 años se había venido abajo estrepitosamente. Las semanas posteriores a la impactante revelación resultaron ser las más arduas que he experimentado. Clara se sumió en un silencio doloroso, interrumpido por repentinas explosiones de ira que nos dejaban a todos exhaustos. Rehusaba compartir el mismo espacio con Jorge. Evadía mi mirada, y a mis preguntas respondía con monosílabos secos y hirientes. La confianza que habíamos cultivado a lo largo del tiempo se había quebrado en un solo día, a raíz de unas pocas palabras que lo transformaron todo. Me esforcé por respetar su necesidad de espacio y le brindé el tiempo necesario para asimilar la magnitud de aquella revelación. Sin embargo, mi alma se fragmentaba un poco más ante cada puerta cerrada, cada comida consumida en silencio, cada mirada acusadora que me dirigían. Una noche, incapaz de tolerar más la creciente separación entre nosotras, me atreví a entrar en su habitación sin avisar. La encontré sentada en la cama, absorta en una fotografía antigua, una de las escasas imágenes que conservábamos de Leticia durante su embarazo. Para mi sorpresa, no me instó a marcharme de inmediato, lo que consideré un pequeño triunfo. Clara, comencé, sé que estás enfadada, dolida y confundida, y tienes todo el derecho a sentirte así. Te hemos engañado durante toda tu vida. Yo te mentí incluso cuando prometí que nunca lo haría. No tengo excusas, solo explicaciones, si estás dispuesta a escuchar. Ella continuó contemplando la fotografía, recorriendo con sus dedos el contorno del rostro de Leticia, con los ojos humedecidos por lágrimas reprimidas.
¿Por qué me abandonó si era mi verdadera madre? ¿Por qué me dejó? Preguntó con una simpleza y complejidad que me desarmaron. No lo sé con certeza, respondí con la mayor sinceridad de la que fui capaz. Jorge, tu padre me contó que le dieron dinero para irse, para dejarlas a ustedes dos con nosotros. Dijo que quería empezar una nueva vida en otro sitio, libre de la responsabilidad de un bebé, pero no sé si creerle. Leticia te amaba con locura. Y a Clara la vi cuidándote con la luz que le brillaba en los ojos cada vez que sonreías. Siempre me pareció algo incomprensible, inexplicable que te abandonara. Clara me observó. Entonces por primera vez en semanas me miró de verdad, buscando algo en mis ojos. Tú la conocías mejor que nadie. ¿Qué crees que pudo haber pasado? La confianza que emanaba esa pregunta, la sensación de que mi opinión aún era importante para ella, me conmovió hasta las lágrimas. Creo que algo la aterrorizó. Algo la convenció de que irse era su única salida. Quizá la amenazaron, quizá la hicieron creer que estarías mejor sin ella. No lo sé, Clara, estoy segura de que no fue por falta de amor. Esa conversación, aunque dolorosa, significó el inicio de una lenta reconciliación entre nosotras. Después de que la situación cambió de manera irreversible, resultaba impensable retornar a la dinámica anterior, pero ambos establecieron una nueva conexión, caracterizada por una franqueza absoluta y desprovista de disimulo, algo que nunca antes habían experimentado. No obstante, la adaptación fue lenta y desafiante. Clara se negaba a referirse a él como padre, y volvía a llamarlo simplemente Jorge, con una ironía hiriente. Él, por su parte, se esforzaba por acercarse, le hacía regalos y procuraba iniciar conversaciones que invariablemente terminaban en portazos y sollozos. Una tarde los encontré en el jardín, en medio de una acalorada discusión. Clara, con el rostro enrojecido por la ira, le gritaba: «Nunca me quisiste de verdad. Si me hubieras querido, me habrías reconocido como tu hija desde el principio, me habrías dado tu apellido, habrías actuado como un padre de verdad». Jorge, visiblemente afectado, parecía encogerse bajo el peso de esas acusaciones, sabiendo que eran ciertas. Con la voz quebrada, respondió: «Tenía miedo, Clara. Miedo de perderlo todo, tu respeto, el amor de Solange, la vida que hemos construido. Me comporté de manera egoísta y cobarde, y cada día siento profundamente el remordimiento». La honestidad en su voz pareció afectar a Clara, porque en lugar de gritar o huir, se quedó parada, mirando al hombre que biológicamente era su padre, pero que nunca había cumplido ese rol. Arrepentirse no cambia nada, concluyó finalmente. No cambia el hecho de que crecí creyendo que era otra persona, sumida en una mentira. No cambia que me trataste como un secreto vergonzoso, algo que había que ocultar. Luego se dio la vuelta y entró en la casa, dejando a Jorge solo con su tardío arrepentimiento. Esa noche Jorge y yo conversamos largamente, no como marido y mujer, ya que ese vínculo estaba irreparable, sino como dos personas conectadas por el amor a un niño, a quien ambos habíamos dañado profundamente, aunque de maneras diferentes. «¿Qué haremos ahora?», pregunté, agotada por las lágrimas. Él suspiró, pasando su mano por el cabello ya canoso en sus sienes. «Siento que necesito alejarme por un tiempo, Solán. Necesito darles espacio a ustedes dos para sanar, para que puedan reconstruir, si es posible, lo que queda de su relación sin mi presencia constante, sin que mi sola existencia les recuerde todo lo que salió mal entre nosotros». Asentí en silencio, aceptando la dolorosa realidad de que esa era la decisión correcta. Jorge se mudó a un apartamento en el centro de la ciudad, pero no fue una separación definitiva. Seguía viniendo a visitarnos, participaba activamente en las decisiones importantes relacionadas con Clara, y legalmente seguía siendo mi esposo. Sin embargo, nuestra casa, que antes era un lugar lleno de tensiones y secretos, comenzó a respirar de nuevo, lentamente. Clara y yo establecimos nuevas rutinas y rituales, y empezamos a comunicarnos con una honestidad que nunca antes nos habíamos permitido. Ella me hacía preguntas sobre Leticia, deseando conocer cada detalle que pudiera recordar, cómo era su voz, cómo reía,
cuáles eran sus gustos, cuáles eran sus sueños. Yo respondía con la mayor sinceridad posible, incluso cuando las preguntas eran difíciles, incluso cuando las respuestas nos causaban dolor a ambas. Mientras le cepillaba el cabello a Clara, en la intimidad de esa noche, un ritual que habíamos retomado hacía poco, ella me preguntó si creía que aún pensaba en ella. No puedo imaginar que no, respondí sabiendo que sin importar las razones de su partida, Clara lo era todo para ella. Le aseguré que seguramente cada día, ella se preguntaba por su bienestar, por quién se había convertido. Los ojos de Clara se inundaron de lágrimas y en voz baja confesó que a veces la soñaba. En esos sueños volvía, la abrazaba y le explicaba el motivo de su marcha. Al despertar, en ese instante fugaz de felicidad antes de recordar la realidad, el dolor se hacía presente. La abracé con fuerza, sintiendo sus lágrimas empapar mi camisa. Yo también sueño con ella, le confesé, sueño con poder preguntarle por qué nos dejó, por qué se fue sin ti, cuando parecía que la amabas tanto. Pero sobre todo sueño con poder agradecerle. Clara, desconcertada, se apartó de mí. A pesar de la traición de la mujer en la que él había confiado, la cual se marchó sin dar ninguna explicación, le dio las gracias con una sonrisa que luchaba contra las lágrimas que ya surcaban su rostro. Le agradeció a Clara, la hija que no era de su sangre pero a quien amaba como tal, por brindarle la oportunidad de ser su padre y por darle el regalo más preciado, aunque la situación que lo originó fuera dolorosa. Con el tiempo las heridas comenzaron a sanar, aunque las cicatrices, testigos imborrables de las batallas superadas, permanecieron como parte esencial de su ser. Clara, por su parte, retomó el contacto con Jorge de forma gradual y a su propio ritmo, empezando con almuerzos esporádicos que se convirtieron en visitas a su apartamento durante los fines de semana. Si bien nunca volvió a llamarlo padre, lograron construir una relación adulta, alejada de las expectativas tradicionales, basada en la realidad de quienes eran. Dos personas, unidas por lazos familiares y un pasado enredado, se esforzaban por construir un futuro. En mi caso, legalmente seguía siendo la esposa de Jorge, aunque el matrimonio que habíamos compartido durante años había expirado. Éramos amigos sustentados por un cariño innegable, pero la pasión, la confianza y la intimidad se desvanecieron con el descubrimiento de aquellas cartas. No lamenté mi elección de permanecer, de no romper del todo. Para Clara, asimilar las verdades sobre sus orígenes, la partida de Leticia y el rol de Jorge en su vida ya era un proceso doloroso. Un divorcio formal habría supuesto una nueva fractura, una pérdida más en un periodo ya repleto de ellas. Asimismo, con el tiempo comprendí que no albergaba odio hacia Jorge. A pesar del sufrimiento que su infidelidad me causó, reconocí en él a un hombre imperfecto, como todos lo somos en mayor o menor grado. Él había tomado decisiones lamentables. Él traicionó la confianza de quienes lo amaban, y a su vez, pagó un alto precio por sus acciones, el peso de sus errores lo agobió, y al final, inesperadamente y de manera poco ideal, me entregó a Clara. Aunque no fuera la forma en que las cosas deberían haber sucedido, Clara creció convirtiéndose en una mujer admirable, fuerte, resuelta y honesta, cualidades que solo se forjan en aquellos que han experimentado el dolor de la falsedad. Estudió en la universidad, se graduó, construyó una exitosa carrera y encontró el amor. En su matrimonio, la honestidad incondicional fue su máxima prioridad, incluso cuando la verdad era difícil o dolorosa. A pesar de las intensas búsquedas que Clara inició al crecer, nunca encontramos a Leticia, quien parece haber desaparecido sin dejar rastro. A veces me pregunto si estará viva, si estará bien, si algún día sabremos la verdad sobre aquella mañana de miércoles en que se marchó para siempre. Pero por encima de todo, me consuela saber que Clara está bien. En toda esta experiencia, he comprendido que el amor genuino trasciende lazos familiares, el sufrimiento y los fallos. El amor verdadero implica una decisión consciente, la persistencia y la lealtad, incluso cuando la partida parecería la opción más sencilla. Significa guardar los secretos más dolorosos para proteger a quienes amamos, porque al final, es lo único que verdaderamente importa.
Esta es mi historia, una narración de amor, engaño, abandono y recuperación. Cuidé a Clara como si fuera mi propia hija, mientras cargaba con el sufrimiento de una verdad que nadie debería descubrir por casualidad. Opté por guardar silencio, no por temor, sino por amor. Tal vez me equivoqué, tal vez acerté, pero actué de la mejor manera posible ante las circunstancias. Ahora deseo conocer tu perspectiva. Si te encontraras en mi situación, ¿qué harías tú? ¿Revelarías la verdad a la niña? ¿Abandonarías a tu esposo? ¿O tomarías mi camino, abrazando a la niña y siguiendo adelante con el corazón destrozado? Por favor, comparte tu opinión en los comentarios. Leeré cada comentario con atención y aprecio. Si esta historia ha resonado contigo, te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te invito a que te suscribas a este canal para no perderte futuros vídeos, le des un me gusta a este vídeo para apoyarlo y lo compartas con alguien que creas que podría necesitar escucharlo hoy. Te envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos para ti y tu familia. Sí.